¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches, que el Señor los bendiga. ¿Verdad? Me da mucho gusto, hermano, venir hoy miércoles, hermano, a compartir la palabra del Señor. Miércoles 5 de mayo. Amén. Bendito sea Dios. Gracias a Dios que, hermano, hasta el día de hoy estamos aquí, ¿verdad? Y hay que darle gracias a Dios, hermano, porque Él ha sido bueno durante todo este tiempo. Amén. Bueno, pues su servidor y hermano Israel Macías, hermano, se complace, ¿verdad?, de traer un miércoles más de Juan el Amado. Amén. Y mire, el estudio número 24, ¿verdad?, que le hemos llamado Venciendo al Mundo. Amén. Yo le invito a que no se lo pierda, ¿verdad?, y dedique esta hora, este tiempo al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y junte a los suyos también, acomódelos, llámelos, díganles, vengan, vamos a estudiar de la palabra de Dios y vamos a prepararnos. Amén. Oh, gloria al Señor. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Amén. Vamos a disponernos, ¿verdad? Y yo espero que así mismo en todo lugar donde nos ven, en todos los países, que el Señor los bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Y mire, quiero decirle algo rápidamente. El día de ayer, ¿verdad? Se transmitió la enseñanza, sin embargo, fue sin audio, ¿verdad? Y quiero decirle que esa enseñanza de ayer la vamos a dejar ya pendiente hasta la siguiente semana. Amén. Le llamamos, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? En las palabras del maestro. Sin embargo, hermanos, por un error mío, ¿verdad?, que no activé, no le di encendido al micrófono, hermano, al audio. Pues el audio, hermanos, no me di cuenta, sino hasta que se transmitió, hermano, a la hora programada, a las 8 de la noche, me di cuenta que no tenía el audio, ¿verdad? Y quiero decirle brevemente, mire, hermano, en ocasiones grabo las enseñanzas durante el día por motivos, hermano, de la carga de trabajo en el ministerio. Y eso me permite el que cuando usted está viendo el estreno a las 8 de la noche, por ejemplo, bueno, pues un servidor está haciendo una visita todavía, ¿verdad? O estamos en la iglesia en alguna consejería, ¿verdad? O estamos haciendo alguna liberación, que, hermano, bastantes liberaciones el Señor nos ha permitido llevar a cabo en estas últimas semanas. Amén. Entonces, hermano, pues el grabar las enseñanzas me ha permitido el poder dar abasto, dar capacidad a todas las actividades del ministerio, ya que no solamente ministramos una sola iglesia, ¿verdad? Son varias y, hermanos, pues amamos la obra del Señor y créame, hermano, que la demanda de trabajo ha aumentado muchísimo, pero estamos felices y contentos, hermanos, como decía el apóstol Pablo, que nos tuvo por fieles, ¿verdad? El Señor nos tuvo por fieles para ponernos en el ministerio. Amén, hermano. Así que bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer, ¿verdad? Y yo le pido que sea paciente, vea otra enseñanza, digo, como en el caso de lo que sucedió el día de ayer. Amén. Y bueno, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? El Señor sabe el por qué, hermano, de una cuestión así. Tal vez no sabemos si, mire, pudo haber habido alguien, hermano, que haya recibido el mensaje del Señor aún, hermano, a través de una transmisión como la de ayer. No lo podemos, hermano, negar, no podemos decir que no. Solamente Dios sabe. Mire, muchos hermanos en otros países comentaron que se iban a poner a orar. ¿No se ha puesto a pensar que eso es lo que el Señor quería? Amén. Que oráramos. Amén. Oh, gloria a Dios. Así que, hermano, bueno, pues en esta ocasión, mire, ya estamos aquí corroborando que el audio, todo está en orden. Y bueno, pues vamos a empezar este estudio maravilloso. Amén. No se olvide de las peticiones de oración. El día de ayer, fíjese bien, yo comentaba que vamos a formar un centinela internacional. Para los que no lo saben, el ministerio El Centinela en la iglesia es un ministerio de oración. Es un pequeño folleto, ¿verdad?, que se reparte cada 15 días y vienen lecturas diarias y vienen también peticiones de oración de las iglesias respectivas. Y vamos a formar un centinela internacional para todos los hermanos que están en otros países. Así que yo le pido a mi hermano Frederick Owens, ¿verdad?, a Peter Bailey, Neri Thomas, ¿verdad?, a nuestra hermana Sonny Bravo y Mariano Bravo, que esperemos que ya estén juntos, junto con el hermano Filemón, ¿verdad?, al hermano Jorge Ordóñez, ojalá le fuera posible, ¿verdad?, y a todos los demás hermanos como Amanda Lars, como Juan Pedro, que están en España, Amanda Lars en Alemania, ¿verdad?, y a los que están en Estados Unidos, en Canadá, y aún si alguien de aquí, hermano, de alguno de los estados de la República Mexicana, en Villa Hidalgo, Jalisco, en algún otro estado, quieren mandar sus peticiones, envíenlas a mi correo o a mi número de WhatsApp personal. Amén. Y en conjunto con nuestra hermana Blanca en Austin, vamos a elaborar este Centinela Internacional en inglés, hermano. ¿Qué le parece?
Amén. Así que, bueno, nuestra hermana Blanca nos apoya en el diseño, ¿verdad? En la elaboración, en la producción del Centinela, en las iglesias donde se reparte aquí en Aguascalientes. Entonces, bueno, estoy en contacto con ella para que hagamos uno en inglés, ¿verdad? Y mi hermana Blanca me decía que como en inglés, ¿verdad? Pero yo sé que le va a dar la facilidad a ella para que estando allá pueda aprender el idioma. Amén, Blanca, gloria al Señor. Y bueno, pues un servidor también le va a estar apoyando, ¿verdad? Para que se pueda realizar, ¿verdad? De esa manera. Entonces, hermanos, en otros países, manden sus peticiones. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a la cita bíblica que es primera de Juan capítulo 4, versículos del 4 al 6. Amén. Vamos a leerla y estaremos orando para pedir la guianza del Espíritu de Dios para el estudio de esta noche. Amén. No olvide orar por Jimena Michelle Segura Macías, Segura Vázquez, esta pequeñita. Recuerda, la semana pasada dijimos que tuvo un accidente con su mamá, ¿verdad? En carretera. La mamá fallece y la pequeñita quedó muy grave. Vamos a procurar tener noticias en esta semana y esperemos que estas sean a favor de lo que hemos estado pidiendo. Amén. No olvide también orar por la hermana Gloria, ¿verdad? De San Ignacio, por su vista. Anoche estuvimos orando por ella, anoche en el culto de San Ignacio, un culto hermoso. Mire, gracias al Señor ya no cabemos, ¿verdad? Ahí en el lugar donde nos congregamos. Ya, hermano, ya se necesita un poco más de espacio y le pido que nos apoye en oración. Amén. Tanto de niños y adolescentes como de la congregación en general ya no cabemos donde estamos y le pedimos en el amor que nos apoye para que el Señor nos provea, ¿verdad? Para hacer los ajustes o bien tener un local en donde podamos continuar compartiendo de la palabra de Dios en esta comunidad de San Ignacio, Aguascalientes. Amén. Bueno, vamos a leer, hermano, primera de Juan capítulo 4, versículos del 4 al 6. ¿Ya lo tiene ahí conmigo? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar, cierre sus ojos. Bendito Dios, cuántas gracias te damos en esta noche preciosa, Señor, de hoy miércoles 5 de mayo de este año 2021. Gracias por esta hermosa bendición, Señor, de reunirnos en casa, de reunirnos a la distancia, pero a través de un mismo Espíritu, quien eres tú, Espíritu Santo, estar en comunión unos con otros. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad y que nos recuerdes las palabras de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Gracias, qué hermoso, Señor, es tener esta oportunidad. Gracias te damos a ti. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, hermano, pues vamos a empezar. Amén. Mire, aquí pongo, ¿verdad?, en pantalla el pasaje bíblico, ¿verdad? Y que, hermano, fíjese bien qué es lo que nos muestra Juan, hermano, que nos confirma el hecho de lo que en algún momento mencionamos acerca de él. Juan veía, hermano, la vida cristiana en términos de blanco y negro, ¿verdad? En nada de matices, nada de escala de grises. O eres o no eres. Y sabe, hermano, mucha gente ve eso a mal, lo toma a mal porque dice, no, es que vivimos en un mundo y no se puede ser así tan radical. Quiero decirle, hermano, que precisamente porque vivimos en este mundo, Juan, hermano, tuvo que hablar así, para enseñarle a la iglesia lo que debe de ser de lo que no debe de ser. Los errores en los que ésta ha caído precisamente por permitirse, hermano, esas medias tintas, esos tonos, hermano, de matices, de grises. No, hermano. Juan habló con base, fíjese bien, a ser o no ser, a estar en la luz o no, o ser cristiano o no, de una forma tan radical precisamente, hermano, porque era necesario corregir muchas de las desviaciones en las que la iglesia cristiana desde aquel tiempo, hermano, estaba incurriendo. Hermano, ¿qué hablar al día de hoy? El día de hoy se hace necesario predicar la palabra. Y aunque hoy en día, fíjese bien, mucha gente considere que ello, hermano, es anticuado, que ello no
es, hermano, o no tiene aplicación para nuestros días, déjeme decirle que están en un error y es completamente lo contrario. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Amén. Y esta, hermano, muchas de las veces tiene que ser tan radical en nuestras vidas para corregir muchos de los errores que estamos cometiendo hoy en día. Amén. Bueno, vamos a comenzar y fíjese bien. Juan, hermano, nos hace reflexionar sobre un hecho, hermano, que es, hermano, muy notorio en el primer versículo, que es el 4, ¿sí? Juan, hermano, nos habla de una maldad, nos habla, hermano, de un mundo que está en contra, hermano, de Dios. Y cómo ese mundo, fíjese bien, trata de intimidar a los que somos hijos de Dios. ¿Por qué trata, hermano, de llevar a cabo esa intimidación? Bueno, hermano, porque este mundo está gobernado por Satanás. La iglesia, hermano, está presente en este mundo. No pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Y es por ello, hermano, que como cristianos debemos de entender que si no pertenecemos al mundo, aunque estemos en él, bueno, pues el sistema gobernado por Satanás en el mundo va a estar en contra de los que somos hijos de Dios o hijas de Dios. Ello es algo, hermano, que hemos explicado anteriormente y que nos debe de quedar bastante claro. Por lo tanto, como cristianos, no debemos entablar ningún tipo de amistad en ninguna de las áreas de esta vida con el mundo. Todo lo contrario, si el mundo aborreció a Jesús, hermano, lo mínimo que podemos esperar nosotros es lo mismo, ser aborrecidos por el mundo. No amemos al mundo, hermano, como la exhortación que Juan ya también nos ha hecho. Amén. Sino que amemos a Dios, mantengámonos firmes en Él, perseveremos en Él, porque ello, hermano, trae su recompensa. ¿Y sabe cuál es la recompensa? La victoria de la que Juan habla, que como hijos e hijas de Dios tenemos con respecto al mundo. Pero vamos a comenzar. Mire, menciono aquí que la maldad que hay a nuestro alrededor y los problemas que enfrentamos nos pueden llegar a agobiar, nos pueden llegar a preocupar y en cierta manera hacer, hermano, que nuestra vida, fíjese bien, esté intimidada por tantos y tantos problemas que cuando, fíjese, escuche esto, cuando decidimos obedecer a Dios, pareciera que los problemas más brotan. ¿No le parece? ¿No ha escuchado eso o no se ha dado cuenta de eso? Mire, es algo muy común escucharlo, ¿verdad? Frecuentemente un servidor lo escucha. Pastor, es que cuando más me decido obedecer a Dios, cuando más me decido buscarle a Él, más oposición hay, más problemas. Y les animo, fíjese bien, a quienes me dicen eso, les animo a que perseveren y se mantengan buscando de Dios, obedeciendo a Dios. Porque hay muchos creyentes, escuche esto, hay muchos creyentes que cuando ven el problema, cuando apenas se pusieron a orar, cuando apenas se pusieron a leer la Biblia, cuando apenas fueron a la iglesia, ven los problemas que brotan y ¿sabe qué hacen? Se rinden, ¿sí? Desisten y dicen, no, es que apenas empiezo y brotan problemas, mejor no, mejor estar en paz, no tener problemas y estar así tranquilito. Déjeme decirle que eso es un engaño y es un error. La palabra de Dios, escuche, nos pone en un plano superior, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por los méritos del Espíritu del Señor, hermano, que ha vencido, como lo vamos a ver, al mundo. Por lo tanto, hermano, esa intimidación, esa acechanza del mundo a través de los problemas, a través de las circunstancias que se van levantando cuando decidimos obedecer al Señor, es natural, es normal, pero debemos de resistirlo, porque al final de estas, escuche, qué hermoso, al final de estas nos espera como pueblo de Dios una gran victoria. Amén. Así que, hermano, escuche, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, está destinada a la victoria. Por eso somos un pueblo de victoria, por eso somos una iglesia de poder. Amén. Una iglesia imparable. Amén. Dígalo conmigo. Iglesia imparable. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, para Juan, fíjese bien, nos está diciendo que Dios es más fuerte que la maldad. Mire, vaya conmigo nuevamente al verso 4. Dice Juan, hijitos,
vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Él comienza con una palabra muy tierna, ¿verdad? Hijitos, hablando con cariño, pero también lanzando una exhortación, diciéndonos, hermano, que somos de Dios. ¿De quién somos? Somos del Padre, somos de Dios, somos de Jesucristo, su Hijo, ¿sí? Y por causa de pertenecerle a Él, escuche lo que dice, los habéis vencido. ¿A quién? A todo este sistema, hermano, que estamos explicando que se opone a Dios, que es el mundo. Y cómo ese sistema opera, fíjese bien, a través de espíritus malos en la vida de las personas que pertenecen a este mundo, ¿sí? Pero Juan, hermano, nos dice, hijitos, con cariño, como diciendo, no teman, como diciendo, no se amedrenten, no se rindan, porque somos de Dios, nos está diciendo Juan. Y por causa de ser de Él, tenemos la victoria ante todo aquello que el mundo pudiera presentar en contra de cada uno de nosotros. Qué hermoso, hermano, es poder entender esto, ¿no le parece? Y yo le invito, hermano, a que lo interiorice, hermano, a través de la palabra. Amén. Permita que el Espíritu Santo, hermano, siembre en su corazón las palabras en las cuales Cristo nos dice que los hemos vencido. Y los hemos vencido porque somos de Dios. No lo hemos vencido, hermano, porque seamos del mundo. Amén. Hemos vencido porque somos de Dios. Amén. Esto me hace recordar una enseñanza en el Evangelio de Lucas que dimos hace poco en un martes, ¿verdad? Donde Cristo enseñaba que una casa dividida contra sí misma cae, va a la ruina. Un reino, hermano, dividido contra sí mismo no prevalece, no permanece. Lo mismo, hermano, nos está diciendo Juan. La razón de la victoria de la iglesia sobre el mundo es no que seamos del mundo, sino todo lo contrario, que somos de Dios. Amén, alabe a Cristo, gloria al Señor. Los falsos profetas son protagonistas de enseñanzas falsas acerca de Cristo. Y podemos deducir que, fíjese bien, que el triunfo de los hijitos, como Juan nos menciona aquí, o sea, de los creyentes, indica que no han cedido a la doctrina errónea. Mire, los embates de los falsos profetas y de los falsos maestros desde aquel tiempo arrastró a muchos, hermano, al error, a doctrinas de demonios, a doctrinas de hombres, a doctrinas, hermano, completamente erradas, ¿sí? Bueno, sabe que la victoria de los creyentes, la victoria de los hijitos también radica en el hecho de no ser arrastrados por esas falsas enseñanzas y esas falsas doctrinas de los falsos maestros y de los falsos profetas, influenciados por esos espíritus del mundo o por esos espíritus del mal. Hermanos, qué importante, hermano, es entender lo que aquí estamos mencionando. Por el hecho, hermano, de que nuestra fe se debe de mantener firme, como desde el principio y hasta la fecha y hasta el final. Amén. Y no ser, hermanos, seducidos, no ser, hermano, arrastrados por argumentos, por filosofías, por doctrinas que afirmen, escuche, ser buenas, pero que realmente, hermano, no provienen de Dios. Recuerde, todo lo que Dios quiere que hagamos, todo lo que Dios ha dado a conocer al hombre está en la palabra de Dios, la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, hermano, lo desechamos. Amén. Qué importante, hermano, es esto, porque mire, muchos de nuestros hermanos desde hace 2000 años fueron arrastrados, comenzaron bien, sirvieron a Dios, hermano, entregaron sus vidas a Cristo. Muchos de ellos soportaron pruebas, vivieron muchos años, hermanos, siendo cristianos. Y de pronto, escuche, poniéndole atención a esos demonios, a esos espíritus malos, en hombres, hermano, que se oponen a Dios, fueron arrastrados por ellos y abandonaron la fe en la que una vez, hermano, creyeron. Que eso no suceda, hermano, con nosotros. Amén. Fíjese, la gente de la victoria, ¿verdad?, de la cual nos habla
el apóstol Juan, no es el creyente. Esto es importante. El factor o el agente que nos da la victoria no somos nosotros mismos. Porque no somos nosotros, fíjese, los que vencemos al enemigo, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra astucia, y mucho menos con nuestras fuerzas. Somos tan limitados, hermanos, que no podemos, hermano, en nuestras fuerzas vencer al enemigo. Mucho menos, hermano, con nuestra astucia o inteligencia. Mire, Satanás es el padre de la mentira. Satanás es astuto. Satanás, hermano, se la sabe de todas. Y el quererle ganar en un terreno como ese es imposible, ¿sí? Como se dice por ahí, es como ponerse las patadas con el burro, hermano, ¿verdad? Lo que hace, fíjese bien, que tengamos la victoria, hermano, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios, hermano, mora en nosotros. Amén. Vive en nosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Y es Él, escuche, quien nos da la victoria ante el mundo. Ahora yo quiero abrir aquí un paréntesis y explicar algo brevemente. Si un hijo o una hija de Dios, un creyente, está diciendo, pero pastor, yo no he podido superar cierto pecado, vivo pisoteado por el pecado, vivo derrotado por el pecado, ¿sabe a qué se debe? Se puede deber al hecho de que está desperdiciando su relación con el Espíritu Santo. No le toma en cuenta a Él, no lo considera a Él, y mucho menos le busca a Él. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Señor, dice la palabra. Amén. Entonces, hermanos, debemos entrar en comunión con Él, porque Él, hermano, hace real la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vivimos derrotados por el pecado, conquistados por el pecado, o por algún estilo de vida pecaminoso, escuche, es porque como cristianos no estamos aprovechando una comunión en oración, en intimidad personal con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo. Es tiempo de tomarlo en cuenta a Él. Amén. Es tiempo de orar, es tiempo, hermano, de buscarle a Él en oración a través de su Espíritu. Y vamos a encontrar en Él la fortaleza para vivir en la victoria de la cual Juan hoy en día nos está hablando. Amén. Fíjese bien, es el Espíritu de Dios. Nuestro triunfo es posible gracias a su intervención, o sea, la intervención del Espíritu Santo. Y por la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz. Amén. Fíjese bien, esto es importante, lo de este párrafo. ¿Qué es lo que nos da la victoria como iglesia, como hijos e hijas de Dios? ¿Sabe qué? Número 1, que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo hace real en nosotros a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús encarnó en este mundo. Jesús murió en una cruz. Y en esa cruz Jesús derrotó a Satanás. Lo exhibió públicamente, como dice la carta de Pablo a los Colosenses. Lo exhibió públicamente triunfando sobre él, sobre la cruz. En la cruz lo despojó, hermano. Y escuche, Satanás es un enemigo derrotado. Amén. Ahora póngase a pensar. Si todo esto, hermano, que mencionamos se hace posible por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque hace real a la persona de Jesús, y la obra de Jesús en la cruz derrotó a Satanás, y Satanás está derrotado, dígame, ¿por qué vivir, escuche, por qué vivir bajo la bota, bajo la amenaza? ¿Por qué vivir bajo un enemigo que está derrotado? ¿No le parece que es ilógico? Imagínense, hermano, en una guerra, dos ejércitos luchando contra sí. Uno vence al otro. Y el ejército que vence, imagínense, vivir conquistado por el otro ejército que fue derrotado. ¿No le parece ilógico? Muchos creyentes, hermano, pueden estar viviendo así. Podemos estar viviendo así, escúchelo. Cristo nos dio la victoria. El Espíritu Santo hace real
la obra de Cristo, a la persona de Cristo en nuestras vidas. Y cuando un creyente vive derrotado por un enemigo que ya fue derrotado, es completamente ilógico. ¿Qué significa? Que el creyente no está aprovechando la persona del Espíritu vencedor, del Espíritu de Cristo en su vida. Y por eso vive conquistado por un enemigo que está derrotado. ¿Me estoy explicando? ¿Se da cuenta, hermano, qué ilógico es esto que estamos diciendo? Pero que en la práctica representa a muchos cristianos que viven derrotados por una forma de pecado en sus vidas, por un enemigo que ya fue derrotado. Ahora entiende por qué decimos que la iglesia de Cristo es un pueblo de victoria, una iglesia imparable. Alabe al Señor, hermano. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy como iglesias de permitir que sea el Espíritu Santo quien se manifieste en nuestras vidas? Amén. ¿Y sabe cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas? A través de los dones del Espíritu, de los dones espirituales. Amén. Oh, hermano, Dios le ha dado armas a su iglesia, le ha dado un arsenal a su iglesia, a su pueblo, para vivir en victoria. Y este arsenal es posible gracias al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ese arsenal son los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Aleluya, hermano. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿No cree, hermano, hermana, que estamos desperdiciando mucho, bastante de lo que Dios nos ha dado? Vivimos, hermano, bajo el látigo de un enemigo derrotado. No es lógico, no es posible, hermano. Es completamente ilógico. Mire, luchamos contra un enemigo derrotado. El Espíritu Santo nos ayuda a apropiarnos del triunfo de Cristo. Entonces, iglesia, escúchalo por favor. Iglesia, mucha atención. Necesitamos urgentemente entrar en comunión y en intimidad a través del ayuno, de la oración, del estudio de la palabra, de la comunión unos con otros en la iglesia, con el Espíritu Santo. Movernos en los dones, fluir en los dones espirituales, dones de milagros, de sanidades, don de fe, don, hermano, de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía. ¿Dónde están los profetas? Amén. Dones, hermano, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y dones de discernimiento de espíritus. ¿Dónde está, hermano, ese arsenal en la iglesia? Oh, gloria al Señor. El Espíritu Santo, fíjese bien, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a vencer en la lucha contra las doctrinas falsas. Amén. Porque fue enviado a morar en nosotros y guiarnos a toda la verdad. Miren, no solamente el Espíritu Santo nos capacita para manifestar ese arsenal que son los dones, ¿sí?, y vencer al enemigo, sino también sabe qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, también nos previene de no ser seducidos ante doctrinas falsas. Mire, cuando el Espíritu Santo está en la vida de un creyente y escucha una doctrina, una palabra, escucha un argumento, un comentario que no es de Dios, el Espíritu Santo se lo hace sentir y le dice: eso no está bien, eso no se identifica con Dios porque no es de Dios, deséchalo. Y es ahí cuando nosotros debemos de tomar la decisión, hermano, de desecharlo. Me explico, mire, muchos cristianos es lo que sienten cuando van a una congregación, cuando platican con alguien, cuando alguien les está informando o dando algún argumento. El Espíritu Santo que habita en esa persona le hace sentir que aquello que está viendo, oyendo, escuchando, no es de Dios. El siguiente paso que tenemos que hacer es rechazarlo, hermano, porque si coqueteamos con ello, corremos el riesgo de caer seducidos ante el error, ante la influencia de un espíritu que no es de Dios. ¿Qué dice Juan 16, verso 13?
Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿verdad? Palabras de Juan, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué va a hacer el Espíritu de verdad? Hablar toda la verdad. Por lo tanto, hermano, quien tiene el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, conoce la verdad. Y cuando escucha algo que no está en la verdad, lo identifica. El siguiente paso es rechazarlo. Sea quien sea. Mucho ojo, aunque parezca, hermano, comercial, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese, las frases que dice Juan, el que está en vosotros, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y la frase que dice, el que está en el mundo, ¿quién es el que está en el mundo? ¿Quién es? El diablo, ¿sí? El príncipe del mundo. Y esa fuerza, fíjese, que da energía a todos los falsos espíritus y profetas, ¿sí? Como lo dice allí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice que son del maligno, ¿sí? Y en Juan 12, verso 31, mire, vea lo que dice, voy a buscarlo rápidamente, es una cita también muy importante, hermano, que quiero que la escuche porque, hermano, es así de importante. Juan 12, verso 31, nos dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Con qué damos a entender, hermano, con este versículo que está escrito en la palabra en el Evangelio de Juan? El hecho, hermano, de que Satanás o el diablo es el príncipe de este mundo. A él le espera un juicio. Él está derrotado ya, fue derrotado en la cruz. Pero sigue dando patadas, hermano, sigue pataleando, ¿sí? Y no se va a rendir hasta que llegue, ¿verdad?, al juicio con Dios, en donde completamente, hermano, Él sea, fíjese bien, echado al lago de fuego. Ahora, mucha atención. ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, porque Juan hace la distinción del que está en vosotros, del que está en el mundo, ¿sí? Fíjese, ahí en el versículo 4 todavía, al final, hermano, es cuando dice eso, ¿verdad? Dice, estaba en Primera de Pedro, permítame ya. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahora, fíjese bien, la frase, el que está en vosotros, ¿sí? El que está en vosotros, ya vimos, es el Espíritu Santo. Y el que está en el mundo es el diablo. Así que, Juan ve las cosas en blanco y negro. Verlas así le trae sanidad a la iglesia. Le trae, fíjese bien, que la iglesia se limpie, hermano, de muchas cosas que se le han pegado y que solamente la ensucian. Juan dice, el que está en nosotros, si somos de la luz, si somos de Dios, es el Espíritu Santo. Pero, si tú te identificas con el mundo, eres amado por el mundo o te interesa que el mundo te ame, entonces el que está en ti no es el Espíritu Santo. El que está en ti, dice Juan, es el príncipe de este mundo, o sea, el diablo. Ay, 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 ¿verdad? Ay, 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 hermano. Pero ¿cómo? Muchos han de estar diciendo, pero ¿cómo? No es cierto, no, eso es muy, muy radical, eso es muy tajante, no puede ser así. Hermano, pues discúlpeme, no lo digo yo, lo dice la autoridad de la palabra de Dios. Si estamos con Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Si estamos con el mundo, el diablo está con nosotros. Así que, ¿quién quiere que esté en usted? ¿Satanás o el Espíritu Santo? Si usted quiere que Satanás salga de su vida, deje las cosas del mundo, deje de amar las cosas de esta vida, las cosas del mundo, y ame al Señor, ame a Dios, y el Espíritu Santo vendrá a hacer de su vida una habitación. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Fíjese bien, en el verso 5, ahora el apóstol Juan comienza diciendo, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo
los oye. Mucha atención. La frase ellos indica que los espíritus malos son del mundo, ¿verdad? Como dice primera de Juan 5:19, que son del maligno, son del mundo, ¿sí? Y luchan, fíjese bien, esos espíritus malos luchan implacablemente con todas sus fuerzas en contra de Dios. ¿Y cómo lo hacen eso? Lo hacen, hermano, a través de las personas, ¿sí? Personas que se prestan para ser influenciadas por ellos y oponerse, llevar a cabo planes, hermano, abominables, planes, hermano, horribles en contra de la iglesia, en contra de Dios, ¿sí? Maldades, hermano, escuche, innombrables, maldades inimaginables que llevan a cabo en contra de Dios y en contra de la iglesia de Él, de la iglesia de Dios. Hermano, qué tremendo es esto. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de que verdaderamente nuestra vida, fíjese bien, esté bien parada en la roca, quien es Cristo Jesús. Amén. Fíjese, hablan del mundo porque es su fuente y el mundo los oye. Esos espíritus malos, esos hombres que se prestan a ello, escuche, pues hablan del mundo. ¿Por qué hablan del mundo? Porque ese es su origen, esa es la fuente de sus vidas, ¿sí? Esa es la fuente, hermano, de ellos, y por lo tanto el mundo los oye. Es decir, hay una identidad entre aquellos cuya fuente es el mundo con aquellos que también pertenecen a este mundo. Hay una identidad que cuando hablan hay quien los oye. ¿Sabe? En ocasiones yo he escuchado a muchos que se hacen llamar cristianos hablar más del mundo que de Jesús. Qué fuerte, ¿verdad, hermano, lo que acabo de decir? ¿Sabe cuál debe de ser el tema central de todo cristiano? Jesús. Y si en tu plática, si en tu forma de pensar, si en tu sentir y en tu conducta, Jesús no forma el centro de tu vida, cuidado. Si el mundo es quien forma el centro de tu vida, la fuente de tu vida, entonces eres amado por el mundo te ama, ¿sí? Y sabes también quién te ama cuando el mundo te acepta, Satanás. Y escucha esto, cuando tú has servido al mundo, el mundo no te va a dejar ir tan fácilmente. El mundo te va a presentar cosas atractivas, te va a querer poner un negocio, te va a querer patrocinar. El mundo no va a querer que le dejes. Pero si tú lo dejas por servir a Cristo, entonces, número uno, vas a tener victoria sobre el mundo. Aférrate a esa victoria obedeciendo a Dios. Y número dos, es cuando el mundo más oposición va a presentar y va a atacar a tu mente, va a atacar a tu vida. Oye, ¿recuerdas lo que hacías? Mira cuánto ganabas, mira qué bonito sentías cuando hacías eso. El mundo no te va a dejar en paz. Va a llegar contigo y te va a decir, te pongo un negocio, ándale, yo te patrocino. Mira, lo que siempre has querido, lo que siempre deseaste hacer, el mundo te dice, yo te lo doy. ¿A quién quieres seguir? ¿A Dios o al mundo? Si tú sigues al mundo, estarías declarando que tu padre es Satanás. Pero si tú sigues a Dios, lo que tú estás diciendo es que el Espíritu Santo mora en ti y entonces Él te da la victoria sobre el mundo. Así que ya no ames al mundo, ¿verdad? No seas como aquella generación que saliendo de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel saliendo de Egipto y en el proceso de ir a la tierra de la bendición, al enfrentar pruebas, al enfrentar carencias, al enfrentar muchas cosas, fíjate bien, anhelaban la comida que había en el mundo, es decir, en Egipto. Y muchos de ellos anhelaban volver, regresarse al mundo, o sea, regresar a Egipto. Yo te invito, te exhorto en el amor del Señor. Permanece en Jesús, permanece en el Espíritu Santo. Y así como le serviste al mundo, ahora dedícale tu vida al Todopoderoso, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no te rindas. Es lógico.
Tú me puedes decir, pastor, es que mira, me están ofreciendo esto y me están llamando y me están invitando, cosa que yo podría aprovechar para salir adelante. La decisión es tuya. Pero si quieres seguir en el mundo cobra factura. Para el mundo nada es gratis. Y es lógico, el mundo no te va a querer soltar. ¿Sí? El mundo no te va a querer dejar ir. Pero ¿qué vas a hacer? ¿A quién quieres en tu vida? ¿A Satanás o al Espíritu del Señor? Sírvele a Dios. Sírvele a Dios, date la oportunidad de servirle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Los anticristos, esas personas, falsos maestros, falsos profetas que se oponen a Dios, fíjese, provienen del mundo. Sus enseñanzas son atractivas y el mundo las oye. ¿Sí? Hermano, qué tremendo es esto. Mire, póngame mucha atención. Le podría dar muchos testimonios de cosas que he oído, de cosas que he visto, ¿sí? De cómo, hermano, esos espíritus malvados influencian de tal manera a los hombres que se prestan para ser falsos maestros y falsos profetas que seducen a los creyentes ingenuos, fíjese bien, por medio de enseñanzas que son atractivas, ¿sí? Por medio de enseñanzas, hermano, carnales, que promueven la carne, que promueven el pecado, el placer, ¿sí? Pero es tan bonito, mire, lo dicen tan bonito, que lo disfrazan tan bonito, que la gente, hermano, como lo dije, los creyentes ingenuos, wow, lo ven tan bonito, ¿verdad? Que dicen, no, esto es de Dios. Sí, ahí está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿verdad? Y interpretan incorrectamente y van, fíjense bien, siendo arrastrados por cosas tan carnales, tan pecaminosas, hermano, que terminan dejando al Espíritu Santo, dejando a Dios, y se llenan de las cosas del mundo, aceptando al padre de este mundo, al príncipe de este mundo, que es Satanás. Los anticristos, los falsos profetas, son los mismos, o sea, los anticristos son los falsos obreros, los obreros fraudulentos, que los llama Pablo, ¿sí? Hermano, hablan tan bonito que le hacen creer a un creyente que lo que está diciendo es de Dios. Le presentan algo tan bonito que terminan creyéndolo, ¿sí? Mire, gente, hermano, que les vende, ¿verdad? La palabra, que lucra con la palabra. Gente, hermano, que comercia, fíjese bien, con el Evangelio de Jesucristo. Eso no es de Dios. Por donde le querramos ver, no es de Dios. No es de Dios. Y debemos de tener cuidado, iglesia de Cristo. ¿A qué cosas le estamos prestando atención? ¿A qué cosas le estamos poniendo nuestros oídos? ¿A dónde estamos yendo? ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? Cuidado. Hoy en día hay muchas iglesias, hay muchos hombres y muchas mujeres que se visten, hermano, como Satanás. Dice la Escritura, lo vimos la semana pasada, que Satanás tiene la capacidad de vestirse como un ángel de luz. Dice Pablo, no es extraño que también sus siervos, o sea, los que están con Satanás, hagan lo mismo. Hablan tan bonito, sienten tan bonito que, wow, en ese momento, mire, seducen a las personas, pero detrás de bambalinas, detrás del escenario son implacables, son, hermano, horribles esas personas, son pecadores, son tremendos, hermano. Pero ahí enfrente de la gente tratan bonito a los viejitos, a los niños. Y hablan muy bonito de Jesús. Introducen a escondidillas, fíjese bien, doctrinas falsas que la gente, wow, ahora sí entendí, dice la gente, ya me quedó claro, ahora ya sé que lo puedo hacer. Viví muchos años en esclavitud, viví muchos años en mi cristianismo equivocado. No sabe cómo hemos escuchado eso también. De gente, hermano, madura, de muchos años en el Evangelio, que nos dice, hermano Israel, por fin encontré la verdadera libertad en Cristo. Y cuando uno los ve cómo viven, uno dice, chale,
Esa es la verdadera libertad en Cristo. Discúlpame, pero estás, pero si bien mal. ¿Sí? Hermanos, esos hombres seducen. Mire, vaya conmigo a Mateo 12:34. Vamos a leer estos dos versículos que son muy importantes. En Mateo 12, verso 34, Jesús le dice esto, fíjese bien, a los religiosos de aquel tiempo, les dice, generación de víboras, o sea, engendros de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese la pregunta que Jesús les dice. ¿Cómo es que pueden hablar lo bueno cuando son completamente malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, Cristo les estaba diciendo, ustedes son malos. ¿Por qué disfrazan su maldad con palabras agradables ante los oídos de los hombres? ¿Por qué? Pues porque se los quieren ganar. ¿Sí? Eso es tremendo, hermano. Los falsos profetas, los obreros fraudulentos, los anticristos, esa es la característica que tienen, que hablan la mentira, hablan el engaño, hablan del pecado de una forma tan bonita que terminan haciéndole creer a la iglesia que no es malo, que son los mejores, que son los más buenos del mundo. Cuidado. Es por eso la necesidad urgente de tener comunión con el Espíritu Santo, porque como ya lo vimos en la diapositiva anterior, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él habla toda la verdad. Por lo tanto, quien tiene al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, cuando ve que le están vendiendo el Evangelio, cuando ve que le están tratando de maquillar algo, de hablarle muy cariñosamente, de acariciarle el ego a alguien, mire, el Espíritu Santo lo hace, lo detecta luego dice, esto no está bien, se lo hace sentir a la persona en quien mora. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer la persona? Ya lo dijimos y lo vuelvo a decir, tiene que rechazar eso, salir de allí, huir de ahí, irse de donde ahí, irse de ahí de donde está. Ay, qué cosas. Mire, lea conmigo segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo número 4 y verso número 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Los anticristos, los obreros fraudulentos, los falsos profetas y maestros, son personas que hablan al gusto de la gente. Y como la gente, hermano, no quiere obedecer la sana doctrina porque duele, como dice aquí, ya no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, cuesta obedecerla porque es la que nos limpia, es la que nos transforma. Y como la gente no quiere eso, quiere parar de sufrir, ¿verdad? La gente ya quiere vivir en la prosperidad y ya casi dicen algunos que ya están en el milenio, fíjese. Disfrutando de las cosas que Dios en el milenio va a traer, dicen. Hermano, qué engaño tan tremendo. Y cómo hay gente que les cree. Es lo peor. ¿Sí? Bueno, déjeme decirle. Pablo dice a Timoteo, dice, se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros al gusto. ¿Qué quieres oír? ¿Verdad? ¿Quieres que te hable del amor? ¿Quieres que te hable de los 5 pasos para que seas feliz? ¿Quieres? O sea, les van a hablar de acuerdo a lo que quieren oír. Iglesias al gusto del cliente, ¿verdad? Como aquel aparador en donde, wow, ¿verdad? Ponen lo que es atractivo para la gente. Así hay iglesias. Montan un espectáculo, hermano, con luz, con sonido, con humo, ¿verdad? Así como en un antro, así como en un concierto del mundo. Discúlpeme. Pero más claro, hermanos, no puede ser y hay que decirlo. Lugares, hermano, que parecen discotecas, que parecen, hermano, bares, y son iglesias, se hacen llamar iglesias. No es que así oscuro porque a la gente le gusta y hay que darle a la gente lo que le gusta para que venga, y ya cuando venga los despelucamos de su dinero. Ay, hermanos, pobres de ellos, pero qué tremendo la gente que permite que le hagan todo eso. Son cómplices de ellos. Y ahí están montando un espectáculo, ¿verdad? Sale el pastor,
¿verdad? Ya no representando esa integridad de la palabra, sino ya muy nice, ¿verdad? Muy light, ¿verdad? Y sale él ahí, ¿verdad? Y es que hay que renovarnos, ¿verdad? Agarran mal la palabra, ¿verdad? Y transformaos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, o sea, y interpretan mal la palabra, hermano, y salen ahí, hermano, carnalmente, representando un show, un espectáculo. Hermano, en la presencia de Dios hay santidad. En la presencia de Dios hay integridad. En la presencia de Dios está el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a reducir eso? Fíjese bien, eso tan precioso, a un espectáculo carnal. Que las luces, que el humo, ¿verdad? Y ya aparece, hermano, un grupo de música del mundo, ¿sí? Donde los que están ahí arriba o las que están ahí arriba, mire, hermano, ¿verdad? La falda va subiendo, el escote va bajando. ¿Qué les va a quedar? El puro cinturón, hermano. Pero eso le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque busca las cosas de la carne. Y estos hombres, los anticristos, los que Pablo dice, los que Jesús mencionó, dice, ¿cómo hablan lo bueno siendo malos? ¿Sí? Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, le dan a la gente lo que quieren oír, lo que quieren tener, con el fin de exprimirlos, de despelucarlos, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa palabra que la he mencionado en las últimas transmisiones? Despelucan a la gente, hermano. Qué tremendo. ¿Y sabe algo, hermanos? El pueblo de Dios necesita abrir los ojos, darse cuenta de que eso no es bíblico, de que ahí no está el Espíritu del Señor. Ahí está el espíritu del anticristo, el espíritu del error. Es fuerte, hermano, pero es necesario enseñarlo porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Sí? Continúe conmigo, mire, en el verso 6, que es el último, ¿sí? La palabra que dice nosotros indica, o sea, a los apóstoles. Mire, dice, nosotros somos de Dios. Habla Juan del círculo apostólico, de los que estuvieron con Jesús, y también de un hombre como Pablo, que fue un abortivo, ¿verdad? Bueno, indica a los apóstoles que, fíjese, que encuentran aceptación solo entre aquellos que conocen a Dios. Es decir, fíjese bien, aquí se da una identidad. Cuando una persona tiene a Dios y conoce a otra que también tiene a Dios, mire, hay una identidad, se conectan, por así decirlo, entran en comunión como hermanos. Pero cuando una de las dos no es de Dios, sino que es del mundo, mire, aunque se hagan decir hermanos, hay algo que no fluye entre ellos, hay algo que choca, hay algo, ¿verdad?, que hace que se repelan, ¿sí? Entonces, hermanos, qué hermoso es esto, ¿no lo cree? Porque mire, cuando usted entra a un lugar, cuando usted habla con una persona, cuando usted recibe a alguien, el Espíritu de Dios en usted le hace sentir si en ese lugar, si al conocer a alguien o al platicar con alguien o al recibirlo aún en su casa, usted siente si también esa persona es de Dios o no, o si ese lugar es de Dios o no. ¿Me estoy explicando? Mire, al Espíritu Santo, hermano, no le interesa un aire acondicionado. Al Espíritu Santo no le interesa tener la mejor tecnología o el mejor equipo. ¿Sabe qué le interesa al Espíritu Santo? Habitar en nosotros. No digo, hermano, no digo que sea malo tener, ¿verdad?, un aire acondicionado, un proyector, un equipo de sonido decente. No digo que sea malo. Pero sabe que en muchos lugares, hermano, han sustituido la presencia del Espíritu Santo por darle aparentemente a la gente lo mejor para que se quede allí y a la vez exprimirlos y sacarles todo, despelucándolos. Y ahí no está el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahí no está el Espíritu de Cristo. Y repito, no estoy diciendo ni enseñando que esté en contra de que se pueda tener algo bueno en la iglesia para servir a Dios y para promover la presencia del Espíritu Santo. Pero si se tiene lo mejor para promover la carne, la vanidad, el ego, ¿sí?, la soberbia, discúlpeme, ahí no está el Espíritu de Dios, ¿sí? Y menos donde hay manipulación y control, ahí menos está la presencia del Espíritu de Dios.
Qué tema tan importante, ojalá me ayude a compartirlo. Amén, por las redes sociales. Fíjese bien, Juan y los otros apóstoles eran de Dios, y los que verdaderamente eran de Dios los oían. ¿Sí? Cuando usted se identifica con el Espíritu de Dios en un lugar o con una persona, usted sabe qué es lo siguiente que hace: permanecer allí. ¿Me escuchó? Así como dije hace un momento, que cuando se da cuenta de que ahí no está el Espíritu de Dios, debe de salir de allí, debe de huir de allí, alejarse de allí, ¿sí? Ahora lo que debe de hacer, cuando se identifica con alguien o en un lugar donde está el Espíritu de Dios, ¿sabe qué debe de hacer? Permanecer allí, ¿sí? Porque ahí está el Espíritu de Dios. Amén. Fíjese bien, por el contrario, los que no son de Dios no oyen a los apóstoles. O sea, el escuchar a los apóstoles equivale a escuchar a Cristo. Qué importante es esto, hermano. Fíjese bien, no solamente en aquella época hace casi 2000 años, sino también en nuestros días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, escuche, se centra en el fundamento de los apóstoles, en la enseñanza de estos que recibieron directamente de Jesús. Aún el apóstol Pablo, quien recibió por revelación directa de Jesús. Entonces, quien no, fíjese bien, quien no escuchaba a los apóstoles, era lo mismo que rechazar a Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese bien, la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios, viene, hermano, de hombres que estuvieron con Jesús. Y cuando nosotros aceptamos las enseñanzas de ellos y nos identificamos con el Padre, automáticamente estamos recibiendo a Jesús en nuestras vidas. Amén. O sea, nos estamos identificando con Él. Amén. Fíjese bien, ya vamos a terminar. El verbo conoce y oye que tenemos ahí en el verso 6, vamos a leer el verso 6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, ¿verdad? Ya vimos que habla Juan del grupo apostólico, que es lo mismo que sus enseñanzas hasta el día de hoy, después de 2000 años, permanecen, y quienes las oímos nos identificamos con Cristo. Amén. Bueno, ahora dice, el que no es de Dios no nos oye. Note cómo en el renglón anterior el verbo conoce y en este el verbo oye están en presente. ¿Sabe qué indican? Indican una progresión, una sucesión. ¿Una sucesión de qué? Bueno, que el que crece en el conocimiento de Dios sigue oyendo lo que es de Dios. Es decir, cuando usted se identifica por medio del Espíritu con alguien o en un lugar donde está Dios, donde está el Espíritu de Dios, ¿sabe qué es lo que sigue? Ya lo dije, permanecer allí. ¿Y qué es a lo que nos lleva el permanecer allí? Nos lleva a seguir oyendo, a seguir creciendo en Dios. Amén. ¿Y qué obtenemos con todo eso? No ser seducidos ni engañados por falsas doctrinas, por falsos cristos, por falsos profetas, falsos maestros, por obreros fraudulentos o anticristos, o etcétera, etcétera. Amén. Hermano, qué hermosa es la palabra. ¿Quiere usted ser un cristiano firme? Un cristiano que honre a Dios, que obedece a Dios, un cristiano que va cada vez de victoria en victoria, que va en aumento. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Permanezca en un lugar en donde usted ya se identificó, porque ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Y usted va a experimentar un crecimiento. Amén. Gloria al Señor. Mire, no podemos servir a dos amos, ¿verdad? A dos señores o a dos maestros. Siendo que ellos son del sistema que se opone totalmente a Dios, pues no es extraño que no nos oigan. ¿Sí? Que no nos oigan. ¿Sí? En una ocasión un hermano me decía, ¿verdad? Me decía, pastor, dice, no logro hacer que la gente interiorice la palabra, predico la palabra, y a mí me constaba que sí lo hacía, que predicaba la palabra y no veía fruto, no veía cambio en la gente, ¿sí? Y en una ocasión le di un consejo, ¿verdad? Le dije, mira, tienes que acercarte a la gente, conocerla, aconsejarla, ¿sí?
Y en ese acercamiento que tengas con ellos puedes descubrir que tal vez están viviendo en pecado, que están viviendo en algo carnal, en algo que no le agrada a Dios. Y por eso no escuchan la palabra de Dios que predicas. Pues el hermano se dio la tarea, ¿verdad?, de tener más acercamiento con la gente y va descubriendo, hermano, caramba, va descubriendo muchas cosas que efectivamente, como le había comentado, estaban haciendo que la gente viviera de una forma en la que no le agradaba a Dios. Cuando el hermano en el amor del Señor les empieza a indicar qué era lo correcto que Dios esperaba de ellos, mire, la iglesia cambió y empezaron a poner atención, querían conocer más de la palabra, le pedían ya después al hermano que les enseñara más. ¿Sabe que ese es el remedio para muchas congregaciones? Necesitamos hablar del pecado, necesitamos confrontar al pecado, sí, hacerlo con paciencia, hacerlo con amor, y en otros casos hacerlo más de frente, más tajantemente. Porque muchas de las veces cuando la iglesia no obedece a la palabra, es porque la iglesia está seducida con algo del mundo, con algo del pecado, con algo de la carne, con algo del mundo. Qué tremendo, hermanos, pues este es el tema, hermano, de hoy, ¿verdad? Y quiero concluir, hermano, con una comparación. Mire, fíjese, Juan termina este pasaje haciendo un resumen, ¿verdad? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así termina el verso 6, ¿sí? Bueno, mire, el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, mora en los creyentes. El espíritu de verdad es el que confiesa, o sea, el que cree que Cristo ha venido en carne, ¿sí? El espíritu de verdad es de Dios y está en los creyentes. El espíritu de verdad ha vencido y es mayor, porque dice ahí que es mayor, ¿verdad? Desde el versículo número 4 dice, porque es mayor, ¿sí?, el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Y por último, el espíritu de verdad, el Espíritu Santo habla de Dios. Los creyentes lo escuchan, o sea, se identifican con Él y obviamente con las personas que lo tienen a Él. Amén. Ahora, el espíritu de error, hermano, es todo lo contrario a esto. O sea, no mora en los creyentes, está en el mundo. No cree que Cristo ha venido en carne, ¿sí? Porque ese es el punto por el cual fueron derrotados ellos y Satanás en la cruz. En carne y en sangre, Cristo encarnó y los venció en la cruz. Fíjese bien, el espíritu del error no es de Dios, es del mundo. Y está obviamente en los hijos del mundo, en los hijos de Satanás, ¿sí? Ha vencido el espíritu de verdad y es mayor. Bueno, pues el espíritu del error ha sido vencido y es inferior. Por lo tanto, hermano, yo le animo, no se deje amedrentar, no se deje intimidar por las cosas de esta vida, por los hombres de esta vida, ni por los problemas. No se deje, hermano, intimidar por nada del mundo, porque el Espíritu Santo morando en nosotros hace real la obra de Cristo en nuestra vida y es lo que ha vencido al mundo en nosotros. En nosotros se hace real la victoria de Cristo sobre el mundo, por lo tanto, somos más que vencedores, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el mundo es inferior a la iglesia. Grábeselo. El mundo es inferior al cristianismo, a la iglesia de Jesucristo. Todo eso, hermano, que muchos creyentes, ay, es que el mundo, ay, es que el concierto, ay, es que la empresa, ay. Hermanos, la iglesia cristiana es superior a todo eso. ¿Sí? Para acabar pronto, la iglesia de Jesucristo es origen, es fuente, es superior a todo lo que hay en el mundo. El diablo es imitador. Fíjese, y el mundo tiene como padre a un imitador, hermano, a un pirata. ¿Qué le parece? Ay, ay, ay. Mire, el espíritu de verdad habla de Dios. ¿De quién habla el espíritu del error? Pues del diablo, ¿sí? Al espíritu de verdad los creyentes lo escuchan. ¿Y quién escucha al espíritu del error? Si habla del diablo, pues ¿quiénes van a escuchar lo del diablo?
los que pertenezcan a este mundo. Y les va a gustar. Oye, que un tatuaje, oye, que un piercing, que vamos a tomar esto, que vamos a hacer aquello. Todo eso lo promueve Satanás. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Y pues quienes son del mundo, aunque digan estar en una iglesia cristiana, van a hacer las cosas del mundo. Qué duro, ¿verdad? Creo que ahí tenemos mucho que hacer con nuestros hijos. Que de repente se alborotan y me voy a poner un tatuaje, un piercing, porque en aquella iglesia, ¿verdad? Ahí lo hacen y ahí sí les permiten. Y mire qué tremendo, muchos servidores que yo he conocido que sirvieron fielmente un tiempo a Dios, ahora se dejan llevar por sus hijos a supuestas iglesias, donde ahí sí les permiten a los jóvenes tatuarse, hacerse piercings, perforaciones, tomar, fumar, ir a bailes, a supuestas cristotecas. ¿Y dónde quedó esa integridad de aquellos servidores? No, es que yo quiero que mi hijo esté en Cristo, y creen que permitiéndoles hacer eso, porque encontraron una iglesia que hace eso, creen que eso está bien. Ahí no está Cristo, esa iglesia no es de Cristo, es del mundo, ahí está Satanás, y usted está sucumbiendo con sus hijos para que hagan todo lo que Satanás quiere que ellos hagan, todo lo que el mundo dice que hagan. ¿Dónde quedó su conocimiento? ¿Dónde quedó su integridad? ¿Dónde quedó su firmeza? Creo que es un tema, hermano, bastante interesante, ¿no lo cree? Vamos a orar, podríamos hablar más, pero vamos a orar y dejar que el Espíritu Santo sea quien nos hable, hermano. ¿Sí? No diga, el hermano Israel interpreta la palabra a su manera. No, hermano. No interpreto la palabra a mi manera. Interpreto, hermanos, lo que ésta dice, lo que ésta enseña. Dejo que ésta hable. No es mi intención, hermano, hablar de mí mismo. Como Cristo lo dijo, Él dijo, yo no hablo de mí, sino lo que oí de mi Padre hablar, eso hablo. Tengo al Espíritu Santo. Y lo que oigo de Él hablar, hermano, es la palabra, y es la palabra la que vengo a exponer. Y sé que muchas cosas de las que he dicho a muchos no les cuadran, no calzan con lo que ahora están viviendo. Pero ¿sabe algo? Usted toma la decisión de hacerle caso a Cristo o no, a la palabra de Dios, o a sus argumentos débiles, carnales, argumentos del diablo. ¿A quién le va a hacer caso? Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo hermoso de estudio de tu palabra. Continúa hablando a nuestras vidas y confírmanos tu palabra. Espíritu Santo, tú habitas en nosotros y redargúyenos. Haznos sentir verdaderamente, realmente, Señor, tu palabra, y confirma esta de manera que no quede duda en nosotros y que verdaderamente te obedezcamos y no nos engañemos justificando con que mis hijos están felices, con que yo me siento a gusto, con que por fin encontré un lugar donde me entienden. No es que nosotros busquemos un lugar así, sino que tenemos que estar en el lugar correcto, en donde yo no busque que la palabra se adapte a mí, sino donde mi vida se pueda ajustar a la palabra y a la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, bendícenos con tu presencia y que ésta nos hable, nos redarguya, nos corrija y que podamos enmendar el camino, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Bendíceles, Señor, a todos y cada uno. Y en esta noche, cuántas gracias te doy, Señor, por todo lo que tú has hecho. En tu nombre, Cordero Santo, te damos las gracias. Amén y amén. Sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues quiero decirle rápidamente, hoy es 5 de mayo.
¿verdad? Es cumpleaños de mi hermana Cookies allá en Nuevo Vallarta, ¿verdad? Estuvo el domingo acá en la iglesia. Cookies, muchas felicidades. Si me estás viendo, muchas felicidades. Te quiero mucho. Sigue adelante, ¿verdad? Y oramos todos los días por ti y tu familia. Amén. Saludos a todos. Y también el día de ayer, fíjese bien, no se escuchó, pero mencioné que fue cumpleaños de nuestro hermano José Luis Medina, ¿verdad? Y lo quiero decir hoy. Gracias a Dios por tu vida, José Luis, ¿verdad? Eres un hermano de grande bendición. Te quiero mucho en el amor del Señor, porque han sido ya muchos los años que hemos estado juntos y en todos estos años siempre tú y tu familia han permanecido apoyando la obra de Dios. Así que doy gracias a Dios por tu vida y también le pido a Él que te alivie de todos tus dolores, que te sane de todas tus dolencias en tus huesos. Amén. Y que sigas sirviendo como hasta hoy al Señor. Muchas felicidades, José Luis. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final, ¿verdad? Hermanos, en todos los países manden sus peticiones a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Ahí está abajo en la descripción para hacer el Centinela Internacional. Y lo vamos a repartir. Quien lo quiera tener, se lo mando. Amén. Lo vamos a distribuir por correo electrónico y por WhatsApp. Así que manden sus peticiones. Este va a salir en inglés, ¿verdad? Y va a ser una enorme bendición. Estamos orando por todos, también aquí en el Estado de México, desde todos los estados de la República, estamos orando, ¿verdad? En donde está la iglesia, estamos orando, ¿verdad? Para que seamos fortalecidos y llenos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a cenar rico. Mediten este mensaje, vuélvalo a escuchar, hermano, para que Dios le confirme y usted compruebe que no es palabra de hombre, sino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues qué bendición. Nos despedimos en el amor de Cristo. Hoy fue miércoles de Juan. Mañana jueves, no se pierda, jueves de la libertad en Cristo. Amén. En la carta magna, que es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Preciosa, un estudio hermoso que estamos teniendo. Amén. Saludos a todos mis hermanos en todo lugar, hermanos pastores, iglesias. Que el Señor les bendiga y permanezcamos en la victoria en Cristo Jesús a través de su Espíritu en nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga, pase una bonita noche, cene rico, buen provecho y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Bendiciones.